Bien, como saben, el Parlamento aprobó, se le dio doble sanción a la ley de caja bancaria que responde a la crisis que atravesó en los últimos meses este instituto, y estamos conversando con distintos referentes de este proceso que culmina con la aprobación de esta ley. Recibimos hoy a Julio Pose, ex gerente general y ex representante de los activos en el Consejo Honorario de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Bienvenido, Julio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que te quiero preguntar es cuál es la importancia de que de este hecho con el que se cierra este proceso largo de reforma de la Caja. Bueno, muy importante logro. Son de esas cosas que se valoran más con el tiempo. Por la situación en que se encontraba en la institución, a causa de un montón de circunstancias que se habían acumulado, brevísimamente incidió mucho la pandemia, cambio de la organización del trabajo, pérdida de recaudación por un montón de consecuencias, reestructuras de los bancos que se pensaban en un plazo largo y se adelantaron, prohibición de reingreso en la banca oficial, que era simultánea con la concentración de un montón de gente que se iba al mismo tiempo por razones biológicas. Los ingresos a veces son de forma de grupos grandes que cuando egresan o adquieren la causal se van todos juntos. Y bueno, una especie de tormenta perfecta a lo que se sumó que la ley del 2008 tenía un mecanismo de sostenibilidad en la propia ley, que era una de las formas de aporte patronal, prestación complementaria patronal, la PCP, que ya otros la hicieron famosa para criticarla públicamente, a pesar de que era un mecanismo ya del 2008 preveía la posibilidad de que tuviéramos menos activos trabajando, lo que se veía venir, ¿no?, a causa de la incorporación de tecnología. El gobierno inicialmente se negó a aumentar ese valor. Cuando inicialmente se estableció una tasa máxima, esa tasa máxima no se aplicó nunca y justamente era un mecanismo previsto para situaciones coyunturales o excepcionales. Estaba previsto en la ley y la facultad la tenía el Poder Ejecutivo a través de un decreto. Inicialmente el Poder Ejecutivo no estuvo de acuerdo en usar ese mecanismo y naturalmente la no solución nos iba llevando paulatinamente a la pérdida de reservas. Y naturalmente al no tener reservas tampoco tener rentabilidades, entonces la ecuación financiera se fue resintiendo muy fuertemente. En ese marco nos fuimos acercando a una situación límite en el cumplimiento de las obligaciones y sumado a eso a otros problemas que son el contexto político general, la situación de que había un tiempo en el que se discutió la Ley General de Seguridad Social, que además tenía un propósito de abarcar todos los sistemas y subsistemas, entonces tampoco se sabía, había incertidumbre respecto a en qué medida nos iba a abarcar a nosotros, a las cajas paraestatales, y también un plazo constitucional límite que termina mañana, porque en el año preelectoral el tipo de leyes necesaria que modifica causales y un montón de gastos del Estado, etcétera, la Constitución prohíbe que se haga dentro del año preelectoral. Por lo tanto, lo que no se hacía antes de este periodo que termina en 27 son las elecciones del año 2024, así que un año justo para atrás, lo que no se puede hacer ahí ya no se puede hacer. Y entonces la situación iba a derivar en dramática. En un contexto muy adverso por toda esta situación y aparte porque el movimiento sindical y en general fuerzas también políticas resistieron la ley general, pero la ley se aprobó y está vigente. Por lo tanto, algunas de las cosas que se querían enfrentar no se pudieron lograr. Empezó a regir una ley ya con determinados cambios de edad, etcétera, y paralelamente esa ley lo único que decía es que había 90 días para resolver la situación de las cajas. Bueno, entonces ese era todo el panorama muy limitado, la negociación tenía limitaciones muy importantes. Tremendo logro. Ahí vos ilustrabas algunas cosas que habían sido previstas en el esquema financiero de la Caja, que tenía que ver eso que vos decías,
la jubilación de cierta masa de trabajadores activos, en el medio la pandemia, los cambios en la incorporación de tecnología y sumado a esta decisión del Poder Ejecutivo que en este contexto excepcional que se dio con la pandemia y también con la decisión de no incorporar trabajadores a la banca oficial, se logra esta ley. ¿Cuáles son los principales aspectos que trata? Las formas de negociar fue, primeramente, una comisión de expertos que trabajó durante un año, que analizó toda la seguridad social del Uruguay, todos los subsistemas. Ahí compareció la Caja como uno de los institutos que organiza y paga dentro del subsistema del sistema financiero. Se trabajó en ese ámbito. Posteriormente a eso iba a haber una propuesta general de ley para todos los sistemas y en el caso particular de la Caja Bancaria se creó una comisión en la cual la Caja Bancaria con el Poder Ejecutivo, en el ámbito primero del Ministerio de Trabajo, después se incorporó ahí representantes de OPP y del Ministerio de Economía, empezaron a hacer el análisis fino de las posibilidades que había, de todas las alternativas. La primera etapa era tratar de analizar con libertad, sin valoraciones y sin que nadie se comprometiera por adelantado, porque esto implicaba, puede haber variables que uno diga son estas variables que hay que tocar, pero las magnitudes de las mismas son fundamentales en los equilibrios que puede haber. Ahí se analizó eso, se cuantificó cuánto era el periodo y la magnitud de los recursos necesarios, porque la Caja, todos coinciden en que pasado un periodo coyuntural, tiene condiciones para levantar, para volver a la viabilidad y a volver a acumular reservas futuras. Esto se da por las proyecciones que se hacen, pero además por algunas cosas que tienen mucho más certeza. Cuando uno hace una proyección, utiliza supuestos de cómo va a evolucionar el salario, cómo va a evolucionar los costos de vida, etcétera. Hay varias variables macroeconómicas, pero hay algunas variables que tienen más certeza que otras. Por ejemplo, cuándo la gente va a cumplir la edad. Eso es inexorable. Entonces, la forma y la magnitud y el volumen de las altas jubilatorias que vas a tener es fácil de prever. En qué momentos. Y más o menos también, prácticamente muy ajustadamente, qué recursos vas a necesitar. Porque estás recaudando y estás sabiendo sobre qué salario se recaudan, etc. Bueno, esa posibilidad de levante existía. Entonces se cuantificaba ahí la magnitud de los recursos necesarios. Y de parte, cuando se avanzó en eso, se incorporó también a las partes, además de la representación del Consejo de la Caja, se incorporaron las partes que están representadas en el propio Consejo, de forma de que se avanzara sobre ya con los involucrados presentes, participando, negociando, para ver si se lograba, cuando la solución posible, si es que era posible, se lograra con algún margen de manejo ya previo y conocimiento de las partes. Ahí se incorporó representación de AEBU, que representa activo y jubilado, y representación de la banca privada y de la banca oficial. Ese camino, desde el punto de vista de AEBU y de las cuestiones que la Caja compartía también, en principio, pasaba por equilibrios en las contribuciones. Porque lo otro era o plantear que la sociedad toda se hiciera cargo de recursos, cuando eso es imposible de plantear, primero porque además de la historia vieja de que hay jubilaciones privilegiadas y etcétera, y que la Caja, otros trabajadores tienen que aportar para esas jubilaciones, cosa que es falso, pero se instaló. Tanto es así que por 80 y algo de años de existencia, nunca la Caja requirió ningún recurso del Estado ni de rentas generales. Al revés, se recaudan 74 millones de dólares anuales de IAS, impuestos de asistencia a la seguridad social, y eso va para cubrir los déficits del sistema general que administra el BPS, o sea que es al revés. Y después, bueno, con el manejo público permanente de algunas razones teóricamente defendidas por altas autoridades y por los expertos que estuvieron, se plantearon cosas, por ejemplo, como que también cuando se hacían las primas previsionales del sistema general, había que poner una parte para la Caja, y todo falso eso, pero se logró instalar.
lo contrarrestamos todas las veces que pudimos en todos los ámbitos, pero la diferencia de difusión de una cosa y otra hizo que quedara un poco instalado eso. Pero aparte tampoco había la voluntad de que la sociedad fuera la que tuviera que venir en auxilio de esta situación. No, lo primero que decíamos, esto no es motivo de cosas que no sean discutidas, son discutidas naturalmente, ¿no? Porque acá se trata de que los activos, los pasivos, y naturalmente nosotros requeríamos que las empresas en la misma forma dijeran, no, primero estamos nosotros. Antes de requerir algo tenemos que ver cuál es nuestra contribución. Y ahí fue toda una negociación que aparte evolucionó. Al principio nos encontramos con negativas cerradas de todos lados. PCP está nada, el gobierno dijo que no, los bancos nos decían que no podían poner más nada porque ya son altos los aportes. Bueno, las cosas que pasan en una negociación, que empiezan en 100 y terminan de alguna manera recíprocas concesiones, pero que lo que tienen después es, primero que si se llega a algo que sea un equilibrio decoroso, bueno, es más defendible, incluso defendible en la sociedad. ¿Por qué digo la sociedad? Porque cualquier acuerdo que resuelvas en una mesa de negociación, después tiene que pasar por la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Nadie puede presentar un proyecto, ni siquiera ningún legislador, y además pasa por las dos cámaras. Entonces tiene que ser algo. Nosotros hacíamos cuestión en el tema de que no había ninguna contribución de rentas generales directa para eso. La contribución del Estado en todo caso era viabilizar la solución otorgando una garantía para que la Caja emitiera unos bonos que se van a pagar y se van a devolver. O sea que la garantía esa, teóricamente, con los planes que hay y las proyecciones, ni siquiera va a ser necesario que opere. Esperemos que así sea. Bien, y hablabas ahora de la PCP, esta figura que apareció en la reforma de 2008, que hace también a este instituto previsional como, hasta donde sabemos, casi único en el mundo, porque logra incorporar un aporte a partir del activo de los bancos. ¿En qué lugar queda y sobre todo cuál es la importancia que vos le ves también en este peso de financiar la seguridad social? Bueno, respecto a la Caja en particular, a pesar de que al principio se buscaba eliminarla, no aumentarla, bueno, eso no ocurrió y en el arreglo final la PCP queda, sobrevive. La ley de la Caja del 2008 queda vigente en gran parte, tiene algunas modificaciones y se aumenta además un 15% lo que se venía recaudando por prestación complementaria. La Caja tiene el sistema de que los aportes patronales en realidad se dividen de dos formas, porque no era que al inicio aplicaras la prestación complementaria por encima del aporte sobre nómina. No, había todo un plan que lamentablemente se interrumpió, estaba previsto en 3 etapas de 10 años cada una más o menos. Una primera etapa en que la Caja recaudaba superávit, que ocurrió y así pasó. Una segunda etapa que se preveía, como tú decís, que iba a haber déficit operativo y altas jubilatorias acumuladas. Con esas reservas cubríamos eso y después volvía el tiempo de la bonanza, digamos. Bueno, eso se dividió en dos partes porque simultáneamente se iba bajando. Había 3 escalones de baja del aporte sobre la nómina, que terminaría, si se cumplía todas las proyecciones, con un aporte la mitad del que estaba antes. Porque esto que tenía, por un lado, cubría que la recaudación por prestación complementaria no está vinculada a la nómina. Entonces, vos podías tener menos cantidad de activos, pero la recaudación la mantenías en otro nivel, a tal punto que al día de hoy la recaudación por esa causa llega al 30% del financiamiento total de la Caja. Y por otro lado, de alguna manera buscábamos abaratar el costo del empleo para que pudieran incorporarse nuevos activos. Eso trasladado a la Seguridad Social, bueno, mecánicamente no es posible trasladarlo, pero sí el concepto, porque ya en el mundo se sabe, prácticamente en todos los países está pasando, de que el aporte personal y patronal únicamente no son suficientes para cubrir los costos de la Seguridad Social. En el Uruguay mismo, si bien no con esa forma, pero el Banco de Previsión Social, el sistema general, tampoco con la recaudación de aportes y jubilación personal y patronal alcanza. Se llaman de otra manera, los aportes son a través de IVA, a través de IAS, pero sí, yo comparto que es una especie de germen
de cómo hay que buscar financiamiento que no estén solamente vinculados al trabajo. Así que no digo que esta receta sea aplicable a otro sistema, pero sí es estudiable una forma conceptual de ese tipo, porque no va a haber manera, y lo estamos viendo, cuánto se analiza públicamente de otros sistemas, que el aporte de ese personal patronal tiene límite. Julio, por último, te quiero preguntar qué pasa ahora a futuro, cuál es el camino que sigue la Caja a partir de esta aprobación, y también sé que capaz que es un poco pronto porque lo acaban de votar en el Parlamento, pero capaz que una pregunta a futuro, hacia dónde debería ir también, hacia dónde deberían ir las preguntas sobre seguridad social después de esta ley de caja bancaria. Bueno, acá tengo que aclarar lo siguiente. El régimen de la Caja como tal no sobrevive idénticamente. No es así porque hay una ley general que ya está vigente. Entonces la Caja va a tener que ir adecuando un montón de características de su sistema a normas que están incluidas en la ley general, no en esta que aprobamos. Para los trabajadores nuevos, digamos. Para los trabajadores nuevos, porque esta obviamente tenía que resolver este problema financiero, pero era imposible plantear que quedara un sistema que solo la caja bancaria quedara como en una isla por fuera de todo el sistema general. En realidad la pelea por mejorar, cambiar todo el sistema general está en otra cancha. No era posible que fuera en este campo de batalla. Entonces, por ese lado, lo que la Caja ahora tiene que hacer, bueno, ahora se van a reglamentar la mayoría de las normas estas que tienen complejidad y formas de operativa, etcétera. Se va a ir a una etapa de reglamentaciones, de los decretos, cómo se va a aplicar, y también a una etapa donde va a haber una convergencia entre los sistemas. La complejidad de este trabajo que duró tiempo era que vos tenías que combinar la ley 18396 del 2008 que iba a quedar vigente, la ley que ya está vigente general, que tiene un montón de regulaciones que no tienen nada que ver con esta, y después armonizarlo en un tercer camino que pudiera, no tenía que coincidir o coordinar razonablemente con lo demás, ¿no? Porque acá entre las soluciones que hay se adelanta algunos de los parámetros que están comprendidos en la ley general, porque era inevitable. Esa fue la contribución de los activos, adelantar algunos parámetros, porque los tiempos de la Caja urgen mucho más, son más desafiantes al principio. Entonces ahí, bueno, hay toda una tarea de ese tipo, pero, a ver, con la convicción de que estamos en un camino que solucionó. Hay un futuro, pero el futuro es el mismo futuro que va a tener la ley general en el país. Ahí se analizará, seguirá viendo sobre la marcha. Esto es una cosa personal, pero creo que ya las leyes pensadas como inmutables para siempre no existen más, porque el mundo no es así. Hay cambios enormes y a gran velocidad. El tema de la velocidad de los cambios es algo sorprendente. En una etapa anterior había un proceso donde vos te ibas pudiendo adaptar a cosas que se veían venir y estudiarlas, pero ahora no. Ahora te encontrás con que mañana el trabajo de tal forma se hace de tal otra. Pasado mañana en algo tecnológico sustituye mano de obra instantáneamente. Entonces seguramente va a haber un cúmulo para adelante de ajustes, pero nosotros acabamos de pasar un puente sin el cual era imposible ajustar a alguien que había fallecido. Julio Pose, te agradezco muchísimo estos minutos en Camacuá. Al contrario, gracias a ustedes, muy amables.